Electricidad y magnetismo. Explicación de 5 subtemas del bloque. Autor Marco Antonio Hernández Robledo. Materia Electricidad y magnetismo. Profesor Carlos Alberto García González, Instituto UNID. Temas y subtemas escogidos. Capítulo 1. Corriente eléctrica y circuitos. Como subtema, Ley de Ohm. Capítulo 2. Electroestática. Como subtema, energía potencial y potencial eléctrico. Capítulo 3. Capacitencia, dieléctricos. Como subtema, almacenamiento de energía en capacitores. Capítulo 4. Magnetismo. Como subtema, campo magnético. Capítulo 5. Electromagnetismo. Como subtema, ley de Faraday. Introducción. En estas diapositivas abarcaremos unos subtemas sobre temas abarcados en el módulo de la materia de electricidad y magnetismo. Como primer capítulo, ley de Ohms. La ley de Ohms establece que la corriente que pasa a través de un conductor entre dos puntos directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Tenemos una pequeña fórmula que más adelante está mejor explicada. Y aquí está, por ejemplo, imagina que un circuito simple con una batería de 12 volts y una resistencia de 10 ohmios calcula corriente. Como voltaje tenemos la batería de 12 voltios y una resistencia de 10 ohmios. Y la corriente sería la incógnita. Usando la ley de Ohms, que sería V es igual a I por R, podemos despejar la corriente como I por voltaje igual entre resistencia. Sustituyendo valores sería algo así, que sería 12 entre 10, dando una cantidad de 1.2 amperios. Por lo tanto, la corriente que fluye a través de este circuito es de 1.2 amperios. Dice, capítulo 2, energía potencial y potencial eléctrico. Nos dice que la energía potencial eléctrica, energía almacenada debido a la posición de una carga en un campo eléctrico. El potencial eléctrico es la energía por unidad de carga, unidad de voltios. Aquí tenemos otro ejemplo de energía potencial igual a U. La energía potencial entre dos cargas se calcula con una fórmula que sería esta, que sería U es igual a K por carga 1 y carga 2 sobre la resistencia, donde K sustituyendo un poco sería esto, y aquí los valores, dándonos un valor de 3 por 10 a la 10 ohms. Esta energía potencial eléctrica almacenada, esta es la energía potencial eléctrica almacenada debido a la posición relativa de dos cargas. Ejemplo 2. Potencial eléctrico. El potencial eléctrico creado por una carga en un punto a cierta distancia es de, aquí tenemos otra fórmula parecida, pero supongamos que queremos saber el potencial creado por la carga fija de 5 a 3 metros. Y se hace una sustitución con los valores mencionados y sobre la fórmula. Entonces, esto nos dice que sería un 15 por 10 a la 9 volts. Este potencial eléctrico es un punto del espacio por unidad de carga. Si colocas una carga ahí, experimentará en acuerdo a este valor. Como capítulo 3 tenemos almacenamiento de energía en capacitores. Que nos dice que un capacitor es un dispositivo que almacena energía eléctrica en forma de un campo eléctrico entre dos placas conductoras separadas por un material aislante llamado
dieléctrico. Cuando se conecta un capacitor a una fuente de voltaje, como la batería, las placas se cargan, una se llena de carga positiva y la otra de carga negativa. Esta separación de cargas crea un campo eléctrico y en ese campo almacena energía. Aquí tenemos otro ejemplo que sería la flash de una cámara, que una cámara fotográfica usa un capacitor para almacenar energía y liberar un destello muy rápido. Entre paréntesis flash. Supón que la cámara tiene un capacitor de aquí tenemos otra vez otra fórmula que sustituyéndola nos da este valor de 9.9 joules. Cuanto más grande el capacitor, más energía puede almacenar. Cuanto mayor sea el voltaje que aplicas, más energía guarda. La energía no se pierde, se puede liberar más tarde para hacer funcionar un circuito, como en una cámara fotográfica o un flash. Campo magnético. Es una región del espacio donde una carga en movimiento experimenta una fuerza magnética, representado por líneas de campo que salen del polo norte y entran en el polo sur. Ejemplo teórico. Campo magnético alrededor de un cable con corriente. Imagina un cable recto por el que pasa una corriente eléctrica continua, como el de un cargador de una batería. Cuando la corriente fluye por el cable, se genera un campo magnético alrededor del cable, en forma de círculo concéntrico, como si dibujaras anillos alrededor del cable. Y aquí tenemos una fórmula igual, parecida. Y aquí es un pequeño ejemplo, sustituyéndola con la fórmula y los valores que tenemos, que sería una corriente de 5 amperes y una distancia de cable de 0.1 metros. Entonces lo sustituimos valores y nos da un valor de 1 por 10 a la menos 3, que te da un simplificado de 1 metro. Capítulo 5. Ley de Faraday. La ley de Faraday de la inducción electromagnética dice que un cambio de flujo magnético a través de un circuito eléctrico produce una fuerza electromotriz, de paréntesis FEM. Es decir, un voltaje inducido. Esto significa que si el campo magnético en una espira o bobina cambia porque se mueve un imán, se cambia la intensidad del campo o se modifica el área. Se genera electricidad. ¿Qué dice esta fórmula? Si el flujo magnético cambia con el tiempo, se induce un voltaje FEM. El signo negativo es la ley de Lenz. La corriente inducida se opone al cambio que la produjo. Aquí tenemos unas fórmulas y significados de cada símbolo o abreviaciones. ¿Qué dice esta fórmula? Si el flujo magnético cambia con el tiempo, se induce un voltaje. Entre paréntesis, el signo negativo es la ley de Lenz. La corriente inducida se opone al cambio que la produjo. ¿Qué significa cada símbolo? FEM significa fuerza electromotriz inducida en voltios. N igual a número de vueltas, espiras de alambre. Y estos símbolos, que la verdad no tengo idea cómo se llaman, pero dice flujo magnético Weber, entre paréntesis, calculado como, y otra fórmula, intensidad de campo magnético en teslas, a área de la espría en metros cuadrados,
ángulo entre campo y norma del Espriu, y otro que es de cambio de flujo magnético respecto al tiempo. Y muchas gracias por su atención.